Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que de verdad me tiene muy emocionada de compartir con ustedes. Imaginen esto, una de nuestras actrices favoritas, una que nos ha robado el aliento con su talento y su carisma, ha hecho una confesión que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir. Y lo que ha confesado es, simplemente impactante. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esas palabras que han causado revuelo: me besó y se robó mi corazón. ¿Quién es el afortunado? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones tan personales? Vamos a sumergirnos en esta historia que está dando tanto de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Será un placer tenerlos por aquí. Bueno, como les decía, la protagonista de esta noticia es Demet Özdemir, esa artista turca que ha conquistado no solo su país, sino el mundo entero con su belleza, su profesionalismo y esa chispa que la caracteriza en cada papel que interpreta. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde su química con Can Yaman fue legendaria, y más recientemente en producciones que han demostrado su versatilidad, consolidándose como un verdadero ícono de la televisión y el cine. Pero hoy, no vamos a hablar de sus proyectos laborales, de las tramas que nos han atrapado o de los personajes que ha encarnado con maestría, sino de un aspecto mucho más íntimo y personal de su vida, algo que ha sido objeto de especulación y rumores constantes, y ahora, por fin, ha sido confirmado de una manera muy, digamos, romántica y conmovedora. La frase exacta que ha desatado toda esta conversación, que ha hecho que miles de corazones latan un poco más rápido, es: me besó y se robó mi corazón. Imagínense la fuerza de esas palabras. No es una declaración cualquiera, es una confesión que habla de un momento, de una conexión profunda, de un sentimiento que ha marcado a la propia Demet de una manera indeleble. La confesión, este destello de intimidad revelado al público, surgió en un contexto particular, durante una entrevista sincera y cercana donde se le preguntó sobre momentos especiales y significativos en su vida, esos instantes que realmente la han tocado. Y ante la pregunta, Demet, con esa honestidad y transparencia que la distinguen y que tanto admiramos, respondió con esa frase tan elocuente, tan cargada de emoción. Lo fascinante aquí no es solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. La escuchamos hablar con una mezcla de dulzura, quizás un poco de timidez que la hace aún más encantadora, pero sobre todo, con una convicción y una certeza que no dejan lugar a dudas. No es una declaración de amor platónico, ni una hipótesis, es la confirmación directa de un momento íntimo y trascendental que la ha conmovido profundamente. Y esto, queridos amigos, nos lleva directamente a la pregunta del millón, a la incógnita que todos estamos ansiosos por resolver: ¿quién es ese alguien especial, ese misterioso individuo que logró robarse el corazón de Demet Özdemir con un simple, pero evidentemente mágico, beso? Para quienes siguen de cerca la vida de Demet Özdemir, sus amores y sus relaciones, sabrán que en el pasado ha habido varios nombres que han sonado en el ámbito sentimental, generando titulares y alimentando la curiosidad de los fans. Sin embargo, esta confesión, y el hecho de que ella misma, en sus propias palabras, haya decidido compartirlo con el mundo, nos da una pista muy clara de que se trata de alguien que ha tenido un impacto verdaderamente profundo y significativo en su vida. Las especulaciones, como siempre ocurre en el mundo de la farándula y más aún cuando se trata de una figura tan querida, han volado a la velocidad de la luz. Se han mencionado nombres de actores con los que ha trabajado, con los que ha compartido pantalla y, por ende, una química innegable, amigos cercanos que siempre han estado a su lado, e incluso figuras del mundo del deporte que podrían haber captado su atención. Pero la verdadera belleza de estas historias, y quizás la razón por la que nos cautivan tanto, es que a menudo, el amor nos sorprende en los lugares menos esperados, y la persona que nos hace sentir de esa manera tan especial, tan única, no siempre es alguien que estaba en nuestro radar inicial. Lo que sí podemos deducir con certeza de sus palabras, de esa declaración tan elocuente, es que este beso no fue un evento trivial, ni un simple gesto casual. La frase "se robó mi corazón" implica mucho más que una atracción superficial, implica una entrega total, una vulnerabilidad que se permite aflorar, un momento en el que las defensas emocionales se desmoronaron por completo y un sentimiento poderoso, avasallador, se apoderó de ella. Es la clase de momento que se graba a fuego en la memoria, que cambia para siempre la perspectiva de las cosas, que te hace sentir vivo, conectado y presente de una manera única y vibrante.
Pensemos por un momento en ese tipo de besos, en esos besos que te marcan. No son los besos corrientes, los que se dan por compromiso o por costumbre, son los besos que te dejan sin aliento, los que te hacen sentir que flotas, los que sientes que te definen un antes y un después en tu vida. Y al parecer para Demet Özdemir, este beso específico fue precisamente eso, un antes y un después. Ahora, podemos intentar deducir, con un poco de análisis y mucha imaginación, ¿quién podría ser ese hombre misterioso? Si bien la discreción es clave en estos casos, y debemos y vamos a respetar la privacidad de Demet en todo momento, podemos analizar un poco el contexto de sus relaciones más recientes y los tipos de conexiones que podrían llevar a una declaración tan apasionada. Hemos visto rumores y, en algunos casos, confirmaciones de relaciones pasadas que han sido públicas, pero esta declaración, por la forma en que la expresa, suena a algo fresco, algo que la tiene radiante y feliz en este preciso momento de su vida. Y la forma en que lo comunica, con esa energía positiva, esa luz en sus ojos y esa sonrisa que transmite pura alegría, sugiere fuertemente que se trata de una relación que la hace inmensamente feliz y que está viviendo y disfrutando plenamente. La clave para desentrañar el misterio reside en la expresión misma, robó mi corazón. Esta frase no solo habla de una atracción física, de un momento de pasión efímera, sino que va mucho más allá, indicando una conexión emocional profunda, un entendimiento mutuo, una resonancia espiritual. Es como si esa persona hubiera encontrado una llave maestra, única y secreta, para entrar en su mundo interior, en sus sentimientos más recónditos y protegidos. Y un beso, ese gesto tan simple y a la vez tan increíblemente poderoso y revelador, fue el catalizador, la chispa inicial que encendió la llama de ese sentimiento. Fue el momento exacto en que las barreras se cayeron y permitió que el amor floreciera. Pensemos en la psicología profunda de un beso así, un beso que tiene el poder de robar el corazón. Los besos son, en esencia, una forma de comunicación no verbal increíblemente compleja y rica en matices. Pueden transmitir afecto genuino, deseo ardiente, consuelo en momentos difíciles, y como en este caso, una profunda conexión emocional que trasciende lo físico. Cuando alguien logra robar tu corazón con un beso, significa que ese beso ha activado algo muy profundo dentro de ti, una respuesta química y emocional que te ha hecho sentir algo que nunca antes habías experimentado de esa manera. Es un momento de entrega absoluta, donde uno se permite ser vulnerable, despojarse de sus miedos y abrirse completamente a la maravillosa, y a veces aterradora posibilidad de amar y ser amado. La belleza de esta confesión, la razón por la que resuena tanto con sus seguidores, radica en que nos permite ver a Demet no solo como la estrella de televisión brillante y glamurosa que admiramos en la pantalla, sino como una mujer real, con sentimientos auténticos, con anhelos profundos y con experiencias románticas que la transforman. Y es precisamente esa humanidad, esa capacidad de sentir y expresar emociones de forma tan genuina, lo que la hace aún más cercana, más relatable y por ende aún más querida por su público. Nos identificamos con sus emociones, con la forma en que el amor puede sorprendernos, transformarnos y llenarnos de una felicidad indescriptible. Además, la manera en que lo ha comunicado, manteniendo un halo de misterio sin ser excesivamente explícita sobre la identidad de la persona, añade un toque de encanto y de intriga a la historia. Mantiene esa aura de misterio tan característica de las grandes celebridades, permitiéndonos a nosotros, los fans, fantasear, especular y soñar, pero siempre desde el respeto y la admiración. Es un equilibrio delicado y magistral entre compartir su felicidad personal y proteger su espacio privado, algo que demuestra su madurez y su control sobre su propia narrativa. Para entender la verdadera magnitud de estas palabras, me besó y se robó mi corazón, pensemos en el impacto que una experiencia así puede tener en la vida de cualquier persona, y más aún en la de una figura pública de la talla de Demet Özdemir. Ella lleva una vida bajo los intensos reflectores, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es analizado y comentado por millones de personas. El hecho de que haya decidido compartir algo tan íntimo y personal como esto, con la emoción palpable y la alegría que emana de sus palabras, nos dice que la persona en cuestión es realmente importante para ella, que ha dejado una huella imborrable. No es algo que se diga a la ligera, no es una frase que se lance al aire sin un motivo poderoso. Y la frase «se robó mi corazón» evoca esa sensación mágica de ser cautivado por completo, de sentirse irremediablemente atraído, de no poder resistir la fuerza de ese sentimiento. Es como si esa persona hubiera entrado en su vida de forma inesperada y con un solo gesto, con un solo beso,
hubiera desbloqueado un nivel de sentimiento, de conexión y de felicidad completamente nuevo, algo que quizás no sabía que existía. Es un tipo de magia, de alquimia emocional, que solo el amor verdadero, en su forma más pura y poderosa, puede conjurar. Consideremos también que esta confesión puede ser un reflejo muy claro de la etapa actual en la vida de Demet. A veces, después de haber transitado por ciertos ciclos personales o profesionales, o simplemente al alcanzar una nueva madurez, uno se abre de forma natural a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas y, por supuesto, a nuevas y profundas conexiones emocionales. Y esta confesión precisamente podría marcar el inicio de un nuevo y emocionante capítulo sentimental en su vida, un capítulo lleno de promesas y de felicidad compartida. Lo que me parece verdaderamente maravilloso y conmovedor de estas declaraciones es la fuerza intrínseca que poseen. Son cortas, directas, pero a la vez están cargadas de un significado tan profundo y universal. Me besó y se robó mi corazón. Es una frase poética, casi sacada de las páginas de una novela romántica clásica. Y es que en el fondo las historias de amor reales, aquellas que nos inspiran y nos conmueven, tienen esa chispa única, esa capacidad de dejarnos sin aliento y de hacernos creer en la magia de la conexión humana. Así que mientras Demet Özdemir nos deja con esta dulce incógnita, con este enigmático pero hermoso misterio, nosotros podemos celebrar con ella ese momento especial que le hizo sentir esa conexión tan profunda y transformadora. El amor, al final del día, es una de las experiencias humanas más universales, más complejas y más fascinantes que existen. Y cuando vemos a un artista que admiramos tanto, a alguien que nos inspira con su talento, experimentar esa alegría genuina, esa vulnerabilidad y esa plenitud, nos recuerda que todos, sin importar cuán famosos o exitosos seamos, buscamos y valoramos esas conexiones humanas que nos tocan el alma y nos hacen sentir verdaderamente vivos. En resumen, Demet Özdemir nos ha regalado una pequeña, pero increíblemente significativa, ventana a su corazón. Con una simple pero potente frase, me besó y se robó mi corazón, ha confirmado de la manera más hermosa que hay alguien muy especial en su vida que ha logrado un impacto profundo y duradero en ella. Aún no conocemos su identidad, y quizás ese sea parte del encanto y del misterio de esta historia, pero lo que sí es absolutamente seguro es que este gesto, este beso, ha sido un punto de inflexión para ella, un momento de entrega total, de emoción desbordante y de profunda conexión que ha resonado con fuerza en su interior y ahora, en nuestros corazones. ¿Y a ustedes, qué les ha parecido esta confesión? ¿Qué significa para ustedes cuando alguien dice que le robaron el corazón con un beso? Me encantaría leer sus opiniones, sus especulaciones, sus propias experiencias en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos, sus teorías, lo que sientan. Si disfrutaron de este vídeo y les gustan este tipo de historias que nos conectan con el lado más humano y emocional de nuestras celebridades favoritas, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta y que disfrutan tanto como yo. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son grandes fans de Demet Özdemir, para que se enteren de esta dulce y emocionante noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen esa campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo y no se pierdan nada. Su apoyo es mi mayor motivación y la fuerza que me impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero verlos muy pronto con más historias, más análisis y por supuesto con todo ese cariño y esa pasión que nos une. Hasta la próxima.